Un millonario se enamora de una florista que vende flores en una esquina. Él decide invertir en su negocio, pero ella rechaza su ayuda, lo que le hace reconsiderar sus intenciones. En una soleada mañana, mientras la ciudad se despertaba con el bullicio de la rutina diaria, el millonario caminaba sin rumbo fijo. El estrés de los negocios y las interminables reuniones le habían robado la paz mental, y ese día, decidió tomar un camino diferente al usual. Fue entonces cuando, en una esquina cualquiera, algo llamó su atención. Había un pequeño puesto de flores, modesto pero cuidadosamente arreglado. Los colores vibrantes de las flores contrastaban con el gris de los edificios circundantes, creando un oasis de vida en medio de la jungla de concreto. Una joven, con las manos delicadamente ocupadas en organizar un ramo, atendía el puesto. Su expresión, tranquila y concentrada, irradiaba una serenidad que el millonario no había sentido en mucho tiempo. Él se detuvo a unos metros, observándola en silencio. Había algo en esa escena que le pareció reconfortante, casi como un respiro en medio del caos que era su vida. Finalmente, se acercó al puesto, sus zapatos caros resonando en el pavimento. «Buenos días», saludó con una sonrisa amable. La florista levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Sus ojos brillaban con una calidez que contrastaba con la indiferencia que el millonario solía encontrar en su entorno empresarial. «Buenos días», respondió ella con amabilidad. «¿Le gustaría comprar un ramo?». El millonario asintió, sin siquiera pensar en las flores. Mientras ella escogía las mejores del día, él observaba sus movimientos con fascinación. Había una gracia natural en la forma en que trabajaba, como esa cada flor que tocaba cobrar vida bajo su cuidado. Al recibir el ramo, pagó sin regatear, dejando una generosa propina que la florista aceptó con una leve inclinación de cabeza, sin darse cuenta de su valor real. A medida que se alejaba, el millonario no pudo evitar voltear para mirarla una vez más. Había algo en ella, en esa simplicidad y en la paz que emanaba, que lo intrigaba profundamente. Ese día, mientras colocaba el ramo en su oficina, supo que regresaría a ese pequeño puesto de flores. Algo en su interior le decía que ese lugar, y esa joven florista, tenían mucho más que ofrecerle de lo que podía ver a simple vista. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Durante los días siguientes, el millonario no pudo dejar de pensar en la florista. Cada mañana, a la misma hora, se encontraba caminando hacia esa esquina, donde el pequeño puesto de flores se había convertido en su destino favorito. Lo hacía con la excusa de comprar un ramo diferente cada día, pero en el fondo sabía que lo que realmente lo atraía era la oportunidad de verla, de escuchar su voz y de disfrutar de esos breves momentos de calma que su presencia le proporcionaba. La florista, por su parte, notaba su presencia constante, pero no le daba más importancia. Para ella, él era solo un cliente más, aunque sí reconocía que su actitud era más amistosa y su sonrisa más sincera que la de otros hombres de traje que a veces pasaban por allí. Sin embargo, algo en la forma en que él la observaba la intrigaba, aunque no le dio mucha importancia. Después de todo, estaba acostumbrada a los clientes amables que volvían una y otra vez. Cada día, mientras ella preparaba los ramos, él aprovechaba para hacer preguntas casuales. Al principio, fueron preguntas sencillas, sobre el clima, las flores de temporada, o cómo iba el negocio. Pero con el tiempo, las preguntas se volvieron más personales. Quería saber más sobre ella, sobre su vida, sus sueños, sus aspiraciones. Y ella, aunque al principio reticente, comenzó a compartir pequeños fragmentos de su vida. Le contó cómo el puesto de flores había pertenecido a su madre, y cómo, tras su fallecimiento, decidió mantenerlo funcionando como un tributo a su memoria. También le habló de su amor por las flores, y de cómo cada ramo que preparaba era, para ella, una obra de arte que transmitía emociones. Él escuchaba cada palabra con atención, sintiendo una creciente admiración por la forma en que ella veía el mundo. Mientras tanto, en su mente, el millonario empezó a considerar cómo podría ayudarla. Su mente empresarial no podía evitar calcular el potencial de crecimiento que un negocio como el suyo podría tener con la inversión adecuada. Pero había algo en la pureza de su pequeño puesto que lo hacía dudar. ¿Sería correcto intervenir? ¿O correría el riesgo de destruir lo que hacía de ese lugar algo tan especial? Las noches se llenaban de pensamientos contradictorios. La idea de ayudarla lo atraía, pero al mismo tiempo temía que su ayuda pudiera ser malinterpretada. Al final, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su deseo de verla prosperar superaba cualquier otra consideración. Una mañana, mientras la florista organizaba sus flores como de costumbre,
el millonario se acercó con una nueva determinación en sus ojos. Sabía que era el momento de actuar, aunque no tenía claro cómo reaccionaría ella. Esa mañana, mientras el millonario observaba a la florista arreglar cuidadosamente los ramos, su decisión estaba tomada. Después de días de contemplar cómo podía ayudarla, decidió que era hora de hacer una oferta directa. Sabía que corría el riesgo de que ella malinterpretara sus intenciones, pero estaba convencido de que su propuesta podría mejorar su vida. Se acercó con una sonrisa, como de costumbre, y después de intercambiar algunas palabras triviales, tomó un respiro profundo y dijo: «He estado pensando mucho en tu negocio. Sé que amas lo que haces, y me parece admirable. Pero también veo un gran potencial aquí, algo que podría crecer y prosperar aún más con un poco de apoyo financiero. Me gustaría ofrecerte una inversión para que puedas expandir tu negocio, tal vez abrir otro puesto en otra ubicación o incluso una tienda». La florista, que estaba en medio de preparar un ramo, detuvo sus movimientos y lo miró fijamente. La sorpresa en su rostro fue evidente. No había esperado algo así de un cliente, aunque había notado su creciente interés en su vida y su negocio. Sin embargo, la oferta le hizo sentir una mezcla de emociones. Por un lado, agradecimiento por la generosidad, pero por otro, una incomodidad que no podía ignorar. «Agradezco mucho tu oferta», dijo ella con sinceridad. «Es muy generoso de tu parte, pero no puedo aceptarla. Este negocio es mi vida, y me gusta mantenerlo pequeño, manejarlo a mi manera». No quiero que se convierta en algo que no pueda controlar o que pierda el significado que tiene para mí. El millonario, que había esperado una respuesta positiva, se encontró inesperadamente desarmado. No había considerado la posibilidad de que ella rechazara su oferta. Su mundo, donde el dinero abría puertas y resolvía problemas, no se aplicaba aquí. Intentó razonar con ella, explicando los beneficios y cómo podría mantener el control de su negocio, pero ella permaneció firme en su decisión. «Entiendo que tus intenciones son buenas», agregó la florista, «pero para mí, esto no es solo un negocio. Es un legado, un lugar que me conecta con mi madre, con mis raíces. Prefiero que siga siendo así, pequeño y manejable, en lugar de convertirlo en algo más grande que podría perder su esencia». El millonario asintió, respetando su decisión, aunque en su interior sentía una mezcla de frustración y admiración. Nunca había conocido a alguien que valorara tanto algo que él consideraba pequeño. Era un recordatorio de que no todo en la vida tenía un precio o un valor monetario. Mientras se alejaba, supo que este era solo el comienzo de su aprendizaje. El millonario se alejó del puesto de flores, con el ramo recién comprado en la mano, pero su mente estaba lejos de la belleza de las flores que sostenía. La negativa de la florista resonaba en su cabeza, no tanto por haber sido rechazado, sino porque había revelado algo en el que no había anticipado. ¿Por qué su oferta, que consideraba un gesto noble, había sido recibida con tanta reticencia? Durante años, había construido su imperio financiero con la creencia de que el dinero era la llave para abrir cualquier puerta, pero esa joven, con su negativa firme y serena, lo había hecho dudar de esa creencia. Esa noche, en la soledad de su lujoso ático, el millonario reflexionó sobre sus intenciones. Miraba el ramo de flores sobre la mesa, un recordatorio silencioso del encuentro de esa mañana. Siempre había usado su riqueza para resolver problemas, para facilitar caminos, para ganarse la confianza y la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Pero esta vez, había fracasado, y no porque no tuviera suficientes recursos, sino porque no había entendido lo que realmente importaba para la florista. El millonario comenzó a cuestionar sus propios valores. ¿Por qué había sentido la necesidad de intervenir en la vida de esa joven? ¿Era realmente por su bienestar, o era una manera de satisfacer su propio ego, de demostrar que podía mejorar la vida de otros con su dinero? Estas preguntas lo incomodaban, lo llevaban a un terreno desconocido donde el control que ejercía en su mundo comenzaba a desmoronarse. Durante los días siguientes, evitó pasar por el puesto de flores. No porque no quisiera verla, sino porque necesitaba tiempo para entender lo que realmente deseaba. Empezó a revisar sus viejas creencias, a replantearse la importancia del dinero y el poder en su vida. Lo que más le sorprendía era que, a pesar de todo, seguía pensando en ella. En su sonrisa genuina, en la calma con la que organizaba las flores, en la simplicidad con la que vivía su vida. Finalmente, después de varios días de introspección, comprendió que su oferta había estado motivada por una mezcla de buenas intenciones y la necesidad de reafirmar su capacidad de controlar y mejorar todo lo que tocaba. Pero ahora entendía que no todo debía ser mejorado o cambiado. A veces, las cosas más valiosas eran aquellas que permanecían intactas, preservadas en su forma más pura. Decidió que, si volvía a verla,
lo haría de una manera diferente. Ya no intentaría cambiar su vida, ni ofrecerle soluciones que no había pedido. Esta vez, solo quería conocerla por quien era, sin la sombra de su riqueza interfiriendo. Quería entender su mundo, un mundo donde las flores tenían más valor que el dinero. Con esa decisión tomada, el millonario sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Estaba listo para regresar al puesto de flores, no como un millonario que ofrecía ayuda, sino como un hombre que quería descubrir lo que había detrás de esa joven y su pequeña esquina llena de color y vida. Después de varios días de reflexión, el millonario decidió que era hora de regresar al puesto de flores, pero esta vez, con una nueva perspectiva. Caminó por la misma calle, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo que no recordaba haber sentido antes. Esta vez, no llevaba ninguna oferta en mente, solo el deseo de conocer a la florista tal como era, sin la interferencia de su fortuna. Cuando llegó, la vio, como siempre, organizando las flores con ese toque delicado que tanto admiraba. Se acercó con una sonrisa que ella correspondió, aunque con una ligera sorpresa, ya que había notado su ausencia en los días anteriores. «Buenos días», dijo el millonario, esforzándose por mantener la conversación ligera. «Me gustaría comprar otro ramo, pero esta vez, quiero que lo elijas tú. ¿Cuál es tu combinación favorita?» La florista lo miró por un momento, evaluando sus palabras, y luego sonrió, un poco más relajada. Se giró hacia las flores y comenzó a seleccionar cuidadosamente diferentes variedades, creando un ramo que, a su juicio, representaba lo mejor de la temporada. «Aquí tienes», dijo finalmente, entregándole el ramo. «Este es mi favorito. Me gusta pensar que cada flor tiene su propio lenguaje y que juntas pueden contar una historia». El millonario aceptó el ramo, intrigado por sus palabras. «¿Qué historia cuentan estas flores?», preguntó, interesado en conocer más de su mundo. La florista se tomó un momento para observar su creación antes de responder. «Para mí, estas flores hablan de simplicidad y belleza en lo cotidiano. Cada una de ellas tiene un propósito en el ramo, pero también son hermosas por sí solas. Es un recordatorio de que no necesitamos mucho para encontrar alegría en la vida, solo necesitamos saber dónde mirar». Sus palabras resonaron profundamente en el millonario. Era un mensaje que, en su frenética carrera por el éxito, había olvidado. Había pasado tanto tiempo persiguiendo grandes logros y acumulando riquezas que había perdido de vista la simplicidad y la belleza de las cosas pequeñas. Decidió que quería saber más, no solo sobre las flores, sino sobre la mujer que las cuidaba con tanto amor. Comenzaron a hablar de temas más personales, aunque él se cuidó de no mencionar su riqueza o su posición. Quería que ella lo conociera por quien era, no por lo que tenía. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas y más profundas. El millonario empezó a compartir partes de su vida que no solía revelar a otros, mientras que la florista también comenzó a abrirse, hablando de sus sueños y de los desafíos que había enfrentado desde la muerte de su madre. A medida que compartían sus historias, la conexión entre ellos se fortalecía. Sin embargo, el millonario sabía que aún había una barrera invisible entre ellos, una barrera que él mismo había creado. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad sobre quién era y cómo su riqueza había influido en su vida. Pero por ahora, decidió disfrutar de estos momentos, donde la simplicidad y la sinceridad eran los únicos valores que importaban. Con cada día que pasaba, la relación entre el millonario y la florista se volvía más cercana y compleja. Las conversaciones que al principio eran triviales se transformaron en profundas reflexiones sobre la vida, los sueños y los desafíos que ambos habían enfrentado. Para el millonario, estas charlas eran un respiro de la superficialidad que a menudo encontraba en su entorno habitual. Descubrió que podía hablar con la florista de cosas que nunca había compartido con nadie más. Una tarde, después de comprar su ramo diario, decidieron caminar juntos por el parque cercano. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, donde podían hablar sin interrupciones. Mientras caminaban, el millonario se dio cuenta de que había llegado el momento de ser honesto con ella. Aunque habían compartido muchas cosas, él había evitado hablar sobre su vida profesional y su riqueza. Temía que al revelarlo, cambiaría la forma en que ella lo veía. «Hay algo que necesito decirte», comenzó él, deteniéndose junto a un banco del parque. «No he sido completamente honesto contigo sobre quién soy». La florista lo miró con curiosidad, notando el cambio en su tono. Él tomó aire antes de continuar. «Mi nombre es conocido en el mundo de los negocios», confesó. «Tengo empresas, inversiones, soy lo que muchos llamarían un millonario. Pero eso no es lo que quería que vieras en mí. Por eso nunca lo mencioné». La florista lo observó en silencio,
procesando la información. Para ella, el hecho de que fuera rico no era lo más importante. Lo que realmente importaba era la persona que había llegado a conocer, el hombre que había mostrado vulnerabilidad y humanidad en sus conversaciones. «Te entiendo», respondió finalmente. «Y agradezco que hayas sido sincero. Para mí, no eres solo un millonario. Eres alguien con quien he compartido cosas importantes, y eso no cambia por lo que tienes o dejas de tener». Sin embargo, no podía negar que esta revelación complicaba las cosas. Había algo en la dinámica entre ellos que ahora se sentía diferente, más frágil. Ella sabía que su mundo era pequeño y que el suyo, grande y lleno de posibilidades. Esta disparidad la hacía sentir incómoda, no por envidia, sino porque temía que sus mundos no pudieran coexistir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, no con reproche, sino con genuina curiosidad. «Porque quería que me conocieras por quien soy, no por lo que tengo», respondió él, con sinceridad. «Pero entiendo si esto cambia las cosas para ti. No quiero que sientas que he sido deshonesto». La florista asintió, comprendiendo su punto de vista. No lo veía como un engaño, sino como una omisión hecha con buenas intenciones. Pero aún así, no podía evitar sentir que había una barrera invisible que ahora era más palpable. «Necesito tiempo para pensar en esto», dijo finalmente. No es fácil reconciliar estos dos mundos. El millonario aceptó su respuesta, sabiendo que no podía apresurar las cosas. Había sido un riesgo al confesar su verdad, pero también era un paso necesario si quería que la relación prosperara sin secretos. Mientras la dejaba en su puesto de flores esa tarde, comprendió que había plantado una semilla de duda que podría crecer de muchas maneras. Los días que siguieron a la revelación del millonario fueron extraños para ambos. La florista se encontraba en un torbellino de emociones, tratando de reconciliar la imagen del hombre que había llegado a conocer con la idea de un millonario poderoso que dominaba el mundo de los negocios. Por su parte, el millonario se sentía ansioso, temiendo que su confesión hubiera puesto en riesgo lo que habían construido juntos. Cada mañana, el millonario continuaba visitando el puesto de flores, pero las conversaciones ya no fluían con la misma naturalidad. Había un aire de incertidumbre que ambos trataban de ignorar, pero que era imposible de evitar. La florista, aunque seguía siendo amable y cordial, estaba claramente distante. Sus respuestas eran más cortas, y aunque su sonrisa seguía allí, ya no llegaba a sus ojos. Una tarde, después de cerrar el puesto, la florista decidió que necesitaba tomar una decisión. Sabía que no podía continuar así, en un limbo de emociones contradictorias. Se sentía atraída por el hombre que había conocido, pero la revelación de su riqueza y poder había despertado inseguridades que no sabía cómo manejar. Decidió caminar hasta el parque donde habían conversado la última vez. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para decidir qué hacer. Mientras se sentaba en el mismo banco donde habían hablado días antes, sus pensamientos se volvieron una maraña de dudas y preguntas. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Podría aceptar la disparidad entre sus mundos y seguir adelante con la relación? Mientras reflexionaba, el millonario apareció, como si el destino los hubiera reunido allí una vez más. Al verla, sintió un nudo en el estómago, sabiendo que esa charla podría definir su futuro juntos. Se acercó con cautela y se sentó junto a ella en el banco, respetando su espacio. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó la florista, sin mirarlo directamente. No puedo negar que me sorprendió, pero también he intentado ver más allá de lo que tienes y enfocarme en quién eres. El millonario asintió, sintiendo que este era el momento crucial. «Entiendo que todo esto es difícil de asimilar», respondió. «Lo último que quiero es que sientas que hay una barrera entre nosotros por mi estilo de vida». Ella lo miró por primera vez desde que empezó a hablar, sus ojos llenos de sinceridad. «No es solo tu estilo de vida lo que me preocupa», dijo. «Es que nuestros mundos son tan diferentes. Tengo miedo de que tarde o temprano esa diferencia nos separe. Pero al mismo tiempo, no quiero dejar que eso destruya lo que hemos comenzado». El millonario sintió una oleada de alivio. Aunque todavía había incertidumbre, al menos sabía que ella no había cerrado la puerta por completo. «Podemos encontrar un camino», dijo él, con suavidad. «No se trata de cambiar quienes somos, sino de aceptar nuestras diferencias y construir algo juntos a partir de ellas». La florista se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos en el camino, pero también sabía que lo que habían compartido hasta ahora era real y valía la pena intentarlo. «Estoy dispuesta a intentarlo», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa.
Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. No más secretos, no más reservas. El millonario sonrió, sintiendo que el peso que había llevado en el pecho se aligeraba. Sabía que aún tenían un largo camino por recorrer, pero este era un paso importante. La sinceridad y la apertura serían la clave para construir una relación sólida. Aunque la florista y el millonario decidieron seguir adelante con su relación, ambos sabían que no sería un camino fácil. Los días siguientes estuvieron llenos de altibajos, donde sus emociones fluctuaban entre la esperanza y la incertidumbre. La florista, en particular, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, tratando de equilibrar su amor por la simplicidad con la complejidad de la vida de su compañero. El millonario, por otro lado, se enfrentaba a un conflicto interno que lo consumía. Había construido su vida y su identidad en torno a su éxito y su riqueza, y ahora se veía obligado a cuestionar si eso era suficiente para mantener la relación que tanto valoraba. Cada vez que estaba con la florista, sentía que tenía que demostrar que era más que solo su fortuna, pero no sabía cómo hacerlo sin sentirse vulnerable. Una tarde, después de un largo día de trabajo, el millonario decidió visitar a la florista en su puesto, como solía hacer. Sin embargo, cuando llegó, la encontró inmersa en una conversación con un cliente. Observó desde una distancia prudente cómo ella interactuaba con los demás, notando la facilidad con la que sonreía y se comunicaba. Había una autenticidad en ella que lo desarmaba, y en ese momento, sintió un profundo temor de que nunca podría estar a la altura de sus expectativas. Cuando finalmente se acercó, la florista notó su estado de ánimo y, con su sensibilidad habitual, le preguntó si todo estaba bien. Él sonrió débilmente, sin querer cargarla con sus preocupaciones, pero ella insistió. «No quiero que sientas que tienes que cargar todo solo», dijo ella suavemente. «Si estamos juntos en esto, también estoy aquí para ti». Sus palabras lo conmovieron, pero también lo confrontaron con su propia inseguridad. Había pasado tanto tiempo siendo fuerte y autosuficiente que le resultaba difícil abrirse y mostrar sus debilidades. Sin embargo, sabía que si quería que la relación funcionara, tendría que aprender a hacerlo. Esa noche, mientras caminaban juntos por el parque, el millonario finalmente se abrió a ella. «He estado luchando conmigo mismo», confesó. «Estoy acostumbrado a resolver problemas con dinero, a encontrar soluciones rápidas, pero contigo, es diferente. Me doy cuenta de que no puedo comprar lo que tenemos. Y eso me asusta». La florista lo miró con comprensión, dándose cuenta de que, a pesar de su éxito, él también tenía sus propias batallas internas. «No estoy aquí por tu dinero», dijo ella. «Estoy aquí porque veo algo en ti que va más allá de todo eso. Pero también sé que tienes que estar dispuesto a dejar de lado ese control y confiar en lo que estamos construyendo». El millonario asintió, sabiendo que tenía razón. Durante tanto tiempo, había basado su valor en su capacidad para controlar y resolver, pero ahora debía aprender a soltar, a confiar en que su relación con la florista era fuerte porque estaba basada en algo real, no en su riqueza. «Lo intentaré», prometió. «Pero necesito que me tengas paciencia. Esto es nuevo para mí». La florista sonrió y tomó su mano, apretándola con cariño. «Estamos en esto juntos», dijo. «Y no necesito que seas perfecto, solo que seas tú». Con esas palabras, el millonario sintió un alivio inesperado. Aunque sabía que el camino por delante sería desafiante, también sabía que no estaba solo. Juntos, podrían superar cualquier obstáculo, siempre y cuando se mantuvieran honestos y abiertos el uno con el otro. Después de la conversación en el parque, tanto el millonario como la florista sintieron que habían dado un paso importante en su relación. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera prueba estaba por venir. No era suficiente con hablar de sus problemas. Tendrían que enfrentarlos en la práctica, día a día. El millonario decidió que, si realmente quería construir algo sólido con la florista, tendría que mostrarle más de su mundo. Pero esta vez, no sería una exhibición de su riqueza o su éxito. Quería que ella viera quién era el más allá de los números, los contratos y las inversiones. Quería que viera su lado humano, el que rara vez dejaba salir a la luz. Una tarde, la invitó a conocer su hogar, un penthouse en la parte alta de la ciudad. Al principio, la florista se sintió intimidada por la idea. No era solo el lujo que imaginaba, sino el miedo de que este mundo fuera demasiado ajeno a lo que ella conocía y valoraba. Pero decidió aceptar, dispuesta a conocerlo más profundamente y a ver cómo encajaban en sus respectivos mundos. Cuando llegó al edificio, la vista desde el vestíbulo ya le quitaba el aliento. Sin embargo, al entrar en el apartamento del millonario, se sorprendió al encontrar un lugar mucho más acogedor de lo que esperaba. Aunque era espacioso y elegante,
Había un toque personal en la decoración, con fotografías de paisajes, obras de arte que reflejaban una sensibilidad artística y rincones dedicados a la lectura. «Este es mi refugio», dijo el millonario, guiándola por el lugar. «Aquí es donde me desconecto del mundo exterior, donde puedo ser simplemente yo». La florista observó cada detalle con atención, notando que, aunque había lujo, no había ostentación. Había un equilibrio que reflejaba el lado más íntimo del millonario, ese que no estaba basado en su riqueza, sino en sus gustos y pasiones personales. «Es hermoso», dijo ella sinceramente. «No es lo que esperaba, pero de una manera positiva. Pensé que sería más frío, pero es todo lo contrario». El millonario sonrió, aliviado por su respuesta. «Quería que vieras esto», continuó. No porque quiero impresionar, sino porque quiero que veas que, a pesar de todo, soy una persona con inseguridades, con sueños y con defectos, como cualquier otro. Pasaron la tarde juntos, explorando el apartamento y conversando sobre sus vidas, sus pasiones y sus miedos. El millonario le mostró su biblioteca, llena de libros que había coleccionado a lo largo de los años. Algunos eran de negocios, pero muchos otros eran novelas, poesía y arte, reflejando un interés que ella no había imaginado. La florista se sentía cada vez más cómoda, descubriendo que el millonario no era solo el hombre de negocios que había imaginado, sino alguien con una profundidad que no se mostraba fácilmente. Compartieron un café en la terraza, con una vista impresionante de la ciudad, y hablaron de sus sueños, de cómo ambos habían llegado a donde estaban y de lo que esperaban para el futuro. «Sé que nuestros mundos son diferentes», dijo el millonario, tomando su mano. «Pero creo que podemos encontrar un equilibrio, un lugar donde ambos podamos sentirnos cómodos. No quiero que cambies, y no quiero cambiar yo, pero sí quiero que construyamos algo nuevo juntos». La florista, mirando la vista de la ciudad que parecía tan distante, y al mismo tiempo, tan cercana, sintió que tal vez, solo tal vez, podría funcionar. A pesar de las diferencias, había algo en el que la hacía querer intentarlo, que la hacía sentir que valía la pena el esfuerzo. «Yo también quiero intentarlo», respondió, con una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. «Pero debemos ser pacientes y seguir siendo honestos el uno con el otro». El millonario asintió, sabiendo que esto era solo el comienzo. La reconciliación no significaba que todo sería fácil a partir de ahora, pero al menos, estaban en el mismo camino, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Con el paso de las semanas, el millonario y la florista comenzaron a encontrar un ritmo en su relación. Habían decidido ser pacientes y aprender a navegar las aguas de sus diferencias, pero eso no significaba que el camino fuera fácil. Ambos enfrentaban desafíos que no habían anticipado, desde la adaptación a los estilos de vida del otro hasta las dudas que a veces asomaban, amenazando con romper la frágil estabilidad que habían logrado. La florista, aunque agradecida por la sinceridad del millonario y la conexión que habían formado, seguía luchando con la sensación de que su vida simple y modesta nunca podría encajar completamente en el mundo lujoso y sofisticado de su compañero. A menudo se preguntaba si estaba siendo ingenua al pensar que podían hacer funcionar algo tan diferente. Sin embargo, cada vez que estos pensamientos la asaltaban, recordaba las palabras y las acciones del millonario, quien siempre parecía dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que sus sentimientos eran genuinos. Por su parte, el millonario se esforzaba por adaptarse a un estilo de vida más sencillo cuando estaba con ella. Había reducido sus reuniones sociales, evitando los eventos fastuosos y las cenas lujosas que solían llenar su agenda. En cambio, pasaba más tiempo en actividades simples, como paseos por el parque, visitas a pequeñas galerías de arte o tardes leyendo juntos en su penthouse. Estos cambios, aunque significativos, no siempre eran fáciles para él. A veces, sentía que estaba renunciando a partes de sí mismo, y aunque lo hacía con gusto, esas renuncias comenzaban a pesarle. La tensión llegó a un punto crítico una tarde cuando, después de un largo día, el millonario invitó a la florista a una cena formal organizada por uno de sus socios de negocios. Era un evento importante, y aunque había evitado incluirla en este tipo de situaciones, sintió que era hora de integrarla más en su mundo. Sin embargo, la florista se mostró reticente, y su incomodidad fue palpable. «No sé si estaré cómoda allí», admitió. «No es mi ambiente, y no quiero sentirme fuera de lugar o avergonzarte». El millonario se dio cuenta de que la había puesto en una posición difícil y sintió una punzada de culpa. Su intención no era hacerla sentir incómoda, pero también sabía que si su relación iba a avanzar, tendrían que encontrar una manera de compartir ambos mundos. «No quiero que te sientas obligada», dijo con suavidad. «Pero quiero que sepas que no tienes que cambiar quién eres para encajar en mi vida».
Me importas tú, no cómo encajes en mi mundo. La florista, aunque agradecida por sus palabras, seguía sintiendo que había un abismo entre ellos que no sabía cómo cruzar. Quiero intentarlo, dijo finalmente. Pero necesito saber que no estoy renunciando a lo que soy en el proceso. El millonario asintió, entendiendo el dilema que enfrentaban. Sabía que estaban llegando a un punto crucial, uno en el que tendrían que decidir si realmente podían hacer que su relación funcionara o si sus diferencias eran demasiado grandes para superarlas. La cena fue tan incómoda como la florista había temido. Aunque el millonario hizo todo lo posible para mantenerla a su lado y asegurar que se sintiera cómoda, la formalidad del evento, las conversaciones superficiales y el ambiente ostentoso la hacían sentir como una extranjera en tierra desconocida. El millonario notó su incomodidad, y aunque intentó suavizar la situación, no pudo evitar sentir que la había empujado demasiado. Esa noche, de vuelta en su penthouse, la florista se sentó con él y hablaron con franqueza. «No quiero que sientas que no soy capaz de adaptarme», dijo ella. «Pero también necesito saber que nuestras vidas no tienen que fusionarse completamente para que funcione. Tal vez podamos mantener ciertas partes de nuestras vidas separadas y encontrar un punto medio donde ambos estemos cómodos». El millonario, escuchando atentamente, se dio cuenta de que tenía razón. Había intentado forzar una integración que no era necesaria, y en el preciso, había olvidado que lo que más valoraba de su relación era la autenticidad y la simplicidad que él atraía a su vida. Tienes razón, admitió. No necesitamos fusionar todo para estar juntos. Lo que importa es que nos entendamos y respetemos nuestras diferencias. Podemos crear un espacio donde ambos podamos ser nosotros mismos, sin presiones ni expectativas imposibles. La florista asintió, sintiendo que finalmente habían llegado a una comprensión mutua. No sería fácil, y sabían que todavía habría desafíos por delante, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos, con la certeza de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Con el nuevo entendimiento entre el millonario y la florista, su relación comenzó a evolucionar de una manera más natural y auténtica. Habían aceptado que sus vidas no tenían que entrelazarse completamente para que funcionara. En cambio, se concentraron en encontrar un equilibrio donde ambos pudieran ser ellos mismos y disfrutar del tiempo juntos sin sentir la presión de cambiar para el otro. Empezaron a pasar más tiempo en actividades sencillas, aquellas que los acercaban y les permitían conocer más sobre sus respectivas perspectivas. El millonario se convirtió en un visitante habitual en el pequeño puesto de flores, no solo para comprar ramos, sino también para ayudar a la florista en las tareas diarias. Descubrió que, aunque no era particularmente hábil con las flores, disfrutaba de la calma y la satisfacción que venía con el trabajo manual, una sensación que contrastaba con el estrés de su vida corporativa. Por su parte, la florista se sintió cada vez más cómoda explorando el mundo del millonario, pero bajo sus propios términos. No asistía a los grandes eventos ni a las cenas lujosas, pero disfrutaba de los pequeños placeres que él le ofrecía, como cenas íntimas en su penthouse, donde podían hablar y reír sin las presiones externas. Comenzó a ver que había aspectos de su vida que no solo eran compatibles, sino complementarios. Ambos se dieron cuenta de que el amor no era solo un sentimiento, sino también un acto de compromiso y aceptación. La florista aprendió a ver más allá de la riqueza del millonario, apreciando al hombre que había detrás de las cifras y los negocios. El millonario, por su parte, encontró en la florista un ancla que lo mantenía conectado con la realidad, con lo simple y lo bello, algo que había comenzado a olvidar en su búsqueda constante de éxito. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el millonario y la florista se sentaron juntos en el parque, en su banco habitual. Habían pasado un día tranquilo, vendiendo flores por la mañana y paseando por la ciudad durante la tarde. En ese momento, rodeados por la naturaleza y el sonido distante del tráfico, ambos sintieron una paz que había sido esquiva en los primeros días de su relación. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado», dijo la florista, rompiendo el silencio. «Nunca imaginé que estaríamos aquí, juntos, después de todo lo que hemos enfrentado». El millonario asintió, apretando suavemente su mano. «Yo tampoco lo imaginé», admitió. «Pero estoy agradecido de que hayamos encontrado una manera de hacer que funcione». «No ha sido fácil, pero creo que ha valido la pena». Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez, ambos estaban en la misma página, sin reservas ni dudas. Habían llegado a un punto donde sus diferencias ya no eran obstáculos insuperables, sino partes esenciales de lo que los hacía funcionar como pareja. «Sí, ha valido la pena», respondió ella, mirando el horizonte. «Y lo que más me gusta es que hemos encontrado nuestro propio camino,
uno que no depende de lo que otros piensen o esperen de nosotros. El millonario la miró con admiración. Sabía que su relación no era perfecta, pero había aprendido que la perfección no era el objetivo. Lo que importaba era el esfuerzo mutuo, la voluntad de trabajar juntos y, sobre todo, el amor que compartían. Este es solo el comienzo, dijo él, con una sonrisa. Todavía hay mucho por descubrir, pero estoy emocionado por lo que venga. La florista asintió, sintiendo lo mismo. Habían superado muchos desafíos, pero también sabían que había más por venir. Sin embargo, esta vez estaban mejor preparados, con un entendimiento más profundo y una confianza renovada en su amor. A medida que su relación se solidificaba, el millonario y la florista comenzaron a mirar hacia el futuro con una mezcla de optimismo y realismo. Sabían que habían superado muchos obstáculos, pero también eran conscientes de que aún quedaban desafíos por delante. Sin embargo, en lugar de temer lo que vendría, decidieron enfrentar el futuro juntos, con la confianza que habían construido en los últimos meses. Un día, mientras disfrutaban de una tarde tranquila en el parque, la florista planteó una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Has pensado en lo que vendrá después?, preguntó, mirando al millonario a los ojos. ¿Dónde ves nuestra relación en el futuro? El millonario, que había estado contemplando el mismo tema, sonrió con ternura. Sabía que esta era una conversación importante, una que definiría los próximos pasos en su vida juntos. He estado pensando mucho en eso, admitió. Y creo que lo más importante es que sigamos construyendo nuestra relación sobre la base de lo que hemos aprendido hasta ahora. No se trata de apresurarnos en I de forzar nada. Quiero que sigamos creciendo juntos, a nuestro ritmo. La florista asintió, sintiendo una oleada de alivio. Ella también había temido que el millonario pudiera querer apresurar las cosas, pero estaba agradecida de que compartieran la misma visión. Me gusta esa idea, dijo. No quiero que perdamos lo que hemos construido al tratar de encajar en un molde que no es el nuestro. Creo que podemos hacer las cosas a nuestra manera, sin importar lo que otros piensen. A medida que continuaron hablando, comenzaron a explorar la idea de cómo podrían integrar más sus vidas sin perder sus identidades individuales. Hablaron de la posibilidad de viajar juntos, de compartir más experiencias, y eventualmente, de cómo podrían combinar sus respectivos mundos de una manera que se sintiera natural para ambos. El millonario sugirió la idea de abrir un pequeño café o una tienda de flores en un barrio tranquilo, donde podrían trabajar juntos sin las presiones del mundo empresarial. La florista, aunque intrigada por la idea, también expresó su deseo de mantener su independencia y seguir siendo quien era. No quiero que sientas que tienes que renunciar a nada por mí, dijo el millonario. Quiero que todo lo que hagamos sea porque ambos lo deseamos, no porque sintamos que debemos hacerlo. La florista sonrió, apreciando su comprensión. Lo sé, respondió. Y eso es lo que más me gusta de nosotros. Hemos aprendido a respetar nuestras diferencias y a encontrar un equilibrio. No quiero perder eso. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, ambos sintieron una profunda satisfacción. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que lo enfrentarían juntos, con amor, paciencia y comprensión. Este ha sido solo el comienzo de nuestra historia, y estamos emocionados por lo que venga después. Si te ha gustado nuestra historia, no olvides suscribirte, compartir y darle like para que no te pierdas el próximo capítulo de nuestra aventura juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.